Hola, mi nombre es Germán y les voy a hablar de la hernia de Bochdalek. Antes de comenzar, ¿qué es una hernia diafragmática? El diafragma, músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, presenta un defecto congénito. En este defecto congénito existe un orificio en el diafragma por el cual algunos de los órganos que normalmente se encuentran en el abdomen se desplazan hacia la cavidad torácica y dependiendo de la ubicación de dicho orificio, la hernia recibe distintos nombres. En la primera imagen podemos observar cómo el diafragma hace su correcta separación de la cavidad abdominal sobre la cavidad torácica. Sin embargo, en la segunda imagen podemos ver cómo no realiza esta función y apreciamos asas intestinales protruyendo tanto al pulmón como al corazón. De aquí derivan varias patologías que veremos más adelante. Esta es la hernia diafragmática congénita más frecuente, la cual presenta el defecto congénito en la parte posterolateral del diafragma, provocando el paso de distintas vísceras a través del mismo, que es a lo que lo conocemos como hernia, desde la cavidad abdominal a la torácica con mayor frecuencia y de la torácica a la abdominal en menor frecuencia, siendo el estómago, intestino delgado, colon, lóbulo hepático derecho, vaso y riñón los órganos más propensos a herniarse. El paso de las vísceras abdominales al tórax ocasiona un daño dinámico en el desarrollo del pulmón y del corazón, debido a que los protruye, manifestando durante el periodo neonatal dificultad respiratoria, abdomen escafoideo, tórax en tónel y cianosis. En la primera imagen podemos observar abdomen escafoideo, que es abdomen convexo, tórax en tónel, que es el aumento de las dimensiones de la cavidad torácica hacia la parte posterior, y cianosis, que es básicamente la pigmentación azul en las extremidades del neonato debido a la baja concentración de oxígeno a nivel sérico. En el apartado de epidemiología podemos ver que la prevalencia en Estados Unidos es de 1.000 infantes al año, la incidencia es aproximadamente 2.32 por cada 10.000 nacidos vivos. Los defectos se encuentran más frecuentemente en el hemidiafragma izquierdo, en un 80%, más adelante veremos por qué, y el defecto puede ser bilateral en un 2 a 3% de los casos, el restante suelen ser del lado derecho. En las hernias diafragmáticas, la de Bochdalek figura como la más común con una incidencia del 95% de casos. En el apartado de embriología, nos dice que durante el primer mes de la vida fetal existe una cavidad pleuroperitoneal común. Entre la cuarta y décima semana se forma la membrana pleuroperitoneal, que es la que tenemos en color azul, creando cavidades pleural y abdominal separadas. La porción posterolateral, que sería más o menos aquí, es la última porción en formarse y el lado izquierdo después del derecho, es decir aquí, esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. Por eso es que el 80% de los casos se dan en el hemidiafragma izquierdo. El fallo en el cierre o en la muscularización de la membrana pleuroperitoneal da origen al orificio de Bochdalek, por el cual se hernian los órganos. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría destacar algo, que es que en un principio se pensaba que la hipoplasia pulmonar se debía exclusivamente a la compresión del pulmón por el contenido abdominal herniado, lo que impedía el crecimiento del pulmón. Sin embargo, la hipoplasia pulmonar puede producirse en el desarrollo embrionario antes de que este defecto aparezca, al menos en algunos casos. Podemos ver que la herniación puede ocurrir en 4 momentos diferentes. Estos 4 momentos dependerán de cuánta cantidad abdominal se hernie. Por ejemplo, si solo es una asa intestinal, es difícil que esta pueda generar tantas patologías. Sin embargo, si se hernian más cosas, protruye al pulmón y puede pasar lo siguiente dependiendo los momentos. Si es tempranamente, durante la ramificación bronquial, provoca hipoplasia pulmonar y muerte entre la cuarta y quinta semana de gestación. Esto debido a que en este momento se está formando la vasculatura pulmonar. Durante la ramificación bronquial distal provoca hipoplasia unilateral en la semana número 17 de gestación. El pronóstico de este grupo depende del balance entre la vasculatura pulmonar y la resistencia ductal. Esto debido a que estos dos son factores de intercambio gaseoso y lo retomaremos más adelante. Tardíamente en la vida fetal los pulmones se desarrollan normalmente. La insuficiencia respiratoria se presenta posterior a la deglución de aire que distiende intestino y tórax. Postnatalmente sin patología pulmonar necesariamente, ya que no interfiere en el desarrollo pulmonar. Sin embargo, los síntomas pueden ser malestar abdominal y dificultad respiratoria. En el apartado de fisiología, la hipoplasia pulmonar ocasiona ausencia de neumocitos tipo 2, consecuentemente falta de producción de factor surfactante. Esto ocasiona que haya una superficie de intercambio gaseoso muy disminuida que favorece la hipoxia. Esta a su vez ocasiona el aumento de la concentración de dióxido de carbono en sangre.
favoreciendo el incremento de la acidosis respiratoria. Esto aunado a que la elasticidad de los vasos pulmonares se encuentra alterada, perpetúa aún más la acidosis respiratoria, que condiciona la hipertensión pulmonar. Todo esto es un círculo vicioso que, asociado a la hipotermia y el estrés del recién nacido, genera nuevamente mayor hipertensión pulmonar. En el apartado de etiología tenemos que la causa de la hernia diafragmática es desconocida, sin embargo se han documentado diversos factores que favorecen el desarrollo de la misma, como la exposición a fumigantes, la deficiencia de vitamina A. Aquí retomo lo que les dije, a veces la hipoplasia pulmonar no necesariamente va ligada a lo que sucede con la hernia, sino a veces puede generarse esa hipoplasia antes de la hernia, y esta se debe a la deficiencia de vitamina A. Defectos genéticos como el gen GATA, que está asociado al síndrome de Fryns. Y por último, las preguntas: ¿por qué son más comunes las hernias de Bosch-Dalek en el lado izquierdo? Como les mencioné en este apartado, el cierre de la membrana pleuroperitoneal se cierra hasta el final la parte posterolateral, específicamente la parte izquierda. Por eso es que es más común que esa sea la hernia Bosch-Dalek. Ahora, ¿por qué los neonatos con este tipo de hernias suelen ser calificados con un Apgar bajo? Como les mencioné en el apartado de las hernias, les dije que durante el periodo neonatal tienen una dificultad respiratoria. Como sabemos, la puntuación Apgar se mide por también las capacidades respiratorias, y por eso es que debido a sus deficiencias respiratorias al nacer. Por último tenemos bibliografía y estas serían las fuentes de consulta.